Hola, quiero que me acompañes en esta ocasión a leer la biografía de San Francisco de Asís. Sin embargo, no es cualquier biografía, es la escrita por G. K. Chesterton, uno de los autores católicos más importantes del siglo XX. Un tipo muy sabio que ha escrito grandes obras que han ayudado a muchas personas que habían renunciado a la fe o que sencillamente no discernían con claridad cómo podía ser su relación con Dios, no solamente a nivel personal, sino también en relación con la sociedad y en el mundo en el que vivimos. Él, Chesterton, se animó un día a escribir la historia de San Francisco de Asís, considerado probablemente este libro una de las mejores obras de literatura breve en torno a San Francisco. Vamos a ver entonces de qué se trata este libro y cómo nos puede ayudar a discernir bien y mejor la vida de nuestro santo. Vamos a leer por acá primero y acompáñenme en este viaje, en esta primera parte, en este primer capítulo. La biografía de San Francisco de Asís es, sin duda, uno de los mejores relatos breves escritos por G. K. Chesterton, hasta el punto de ser considerada como una obra de referencia sobre el poverello di Dio. El ritmo trepidante y las singulares anécdotas que salpican el relato ponen de manifiesto la extraordinaria compenetración del autor con su biografiado. Surgen así aspectos novedosos, en muchos casos desconocidos, incluso para los especialistas, que magnifican la asombrosa y atractiva personalidad del santo. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a leer la introducción en este caso. San Francisco y su siglo. El siglo XIII se hable con el resplandor de un sol que lo ilumina y que se proyectará en los siglos posteriores. En ese siglo, el estilo gótico alcanzó su máximo esplendor en las catedrales de Colonia, Amiens y Burgos, entre otras. Florecieron las universidades, los gremios, las ciudades y las órdenes de caballería que defendían al débil. Ese resplandor lo provoca un hombre que nació en 1182 en Asís, ciudad italiana de Umbría, hijo de Pedro Bernardone, rico comerciante, y de Madonna Pica. Fue bautizado con el nombre de Juan, pero años más tarde se le llamó Francisco, por ser su madre natural de la Provenza. Su mayor mérito fue el de reflejar brillantemente la imagen de Cristo, y su influencia abarca actividades humanas tan diversas como literatura, filosofía, artes plásticas, teología, ciencia y santidad. La literatura y la ciencia moderna son, en parte, producto de esa apertura de San Francisco a la naturaleza. No sin razón apareció en el siglo XIII el genio literario del terciario franciscano Dante Alighieri, de 1265 a 1315, poeta máximo de la lengua italiana, y el arcipreste de Ita en España, de 1283 a 1350. También surgen en aquella época teólogos y filósofos como los dominicos San Alberto Magno, 1193 a 1280, y Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, y los franciscanos San Buenaventura, de 1221 a 1274, y Juan Duns Scoto, 1266 a 1308. Entre los científicos precursores de la observación de la naturaleza, astrónomos, físicos, químicos y matemáticos, se refleja el espíritu del santo como en los franciscanos Rogelio Bacon, 1214 a 1294, y el terciario Beato Raimundo Lulio, 1235-1315. Entre los artistas plásticos, Cimabue, 1240 a 1302, el terciario Giotto,
1266 a 1337. Los reyes también acogen el espíritu franciscano, como el terciario rey de Francia San Luis, 1214 a 1270, y los reyes de España San Fernando, 1199 a 1252, y Alfonso el Sabio, el de las 10 partidas, 1221 a 1284. También siguen sus huellas el viajero veneciano Marco Polo, 1254 a 1324, y los santos como el franciscano San Antonio de Padua, 1191 a 1231, y Santo Domingo de Guzmán, 1170 a 1221, fundador de la Orden Dominicana de Frailes, Mendicantes y Predicadores, similar a la franciscana. San Francisco de Asís y el siglo XX. Los santos son ante todo hombres. La santidad, que es del orden sobrenatural, se apoya en el orden natural. El hombre es el único ser de la creación que puede ser santo, pero no hay dos santos iguales, porque cada uno singulariza su santidad según los dones recibidos. A pesar de estar tan cercanos entre sí en el tiempo, santos como Domingo de Guzmán, Tomás de Aquino, Luis, rey de Francia, y Francisco de Asís, son muy distintos en su santidad. Los santos viven en la eternidad y en el tiempo, participan de Dios y de la historia, pero la intemporalidad de San Francisco es más evidente porque su lenguaje, que es el del amor y del corazón, llega a lo más profundo del ser humano. La santidad es la plenitud en el amor, pero en la unión con el amor hay moradas, y creemos que el hombre Francisco llegó a la más cercana. Su figura en el siglo XX adquiere contornos y dimensiones similares a las que tuvo hace 800 años, porque el siglo que termina está sediento de amor. Ha bebido el agua en fuentes envenenadas y necesita fuentes puras. Se nos ocurre que el amor lo ha elegido nuevamente para acercarnos el mensaje de su Hijo, el Verbo encarnado, que nos intrigó hace 20 siglos. Las palabras del mensaje son sencillas. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué tiene de particular? ¿Qué tiene de particular? ¿No lo hacen también los gentiles? Amad a los que no os aman. Dad de beber al sediento. Lo que hiciereis con el más pequeño de vosotros, conmigo lo estáis haciendo. Y el que quiere ir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Palabras extrañas al hombre moderno, pero palabras de unión y de gozo, que debemos empezar a balbucear y practicar como si fuéramos niños recién nacidos. Cronología de la vida de San Francisco. 1182. El 26 de septiembre nace en Asís. 1199 interviene en el asalto al castillo imperial de Asís. 1202 cae prisionero en Perugia, luego de una guerra entre dicha ciudad y Asís. 1205 regresa enfermo de Spoleto tras una frustrada intención de guerrear en Apulia. 1206, a los 24 años de edad, renuncia a la herencia paterna ante Guido, obispo de Asís, y empieza a vivir como un mendigo y a predicar el amor a Cristo y a las criaturas. 1207. El crucifijo de la iglesia de San Damián le habla y le dice que reconstruya su iglesia, y San Francisco, entendiendo esas palabras materialmente, repara la iglesia de San Damián, a la que seguirán otras cercanas. 1208. El 24 de febrero, el día de San Matías, responde a la llamada de Cristo y abraza la vida evangélica. Se dedica a comunicar el mensaje de amor enseñado por Jesucristo, de ver a Dios en todas las criaturas. 1209. Se le acercan los primeros discípulos o seguidores que tienen distinto origen, ricos y pobres, nobles y plebeyos, sabios e iletrados, sacerdotes de diversa jerarquía y laicos, en su mayoría mayores que él, y algunos de su misma edad.
1209. Va a Roma para conseguir del Papa la aprobación de las reglas. Su amigo y protector, el obispo Guido, le presenta al cardenal Juan, quien rápidamente le consigue una entrevista con el Papa Inocencio III. A pesar de la fuerte oposición de algunos cardenales que consideraban imposible la pretensión de vivir en plenitud la vida evangélica, el Papa, pocos días después, aprueba las reglas de la nueva orden. 1210, el obispo Guido permite a San Francisco predicar en la Catedral de Asís. 1211, el 28 de marzo, Santa Clara viste el hábito religioso de las clarisas. 1211, San Francisco realiza viajes apostólicos a Siria, a España, Marruecos, Túnez, Oriente y Egipto. 1217. El entonces cardenal Ugolino, futuro papa, se convierte en protector y padre espiritual de la orden franciscana. 1222 funda la Tercera Orden Franciscana para que los que quieran vivir el espíritu franciscano puedan hacerlo sin abandonar la vida en el mundo. 1223, el Papa Honorio III confirma mediante una bula la segunda regla de la orden. 1223, en Greccio, ciudad italiana, San Francisco, por primera vez en la historia, organiza un pesebre para celebrar la Navidad. 1224. En el otoño, en el monte Albernia, San Francisco recibe las llagas de Jesucristo en las manos, los pies y en el costado del pecho. 1225 escribe el Cántico al Hermano Sol. 1226, el 3 de octubre al atardecer, a la edad de 44 años, muere San Francisco. 1228, el 16 de julio es canonizado por el Papa Gregorio IX. Y aquí empezamos con el primer capítulo, ahora sí, de la vida de San Francisco de Asís, escrita por G. K. Chesterton. Este capítulo se titula El problema de San Francisco. Un estudio moderno sobre San Francisco de Asís se puede escribir de tres maneras. Entre ellas, debe elegir el autor, pero la tercera, que es la adoptada aquí, resulta en algunos aspectos la más difícil. Cuando menos sería la más difícil si las otras dos no resultaran imposibles. Según el primer método, el autor puede estudiar a este hombre insigne y asombroso como si fuera una simple figura de la historia secular y modelo de virtudes sociales. Puede describir a este divino demagogo como si fuera, y probablemente lo fue, uno de los verdaderos demócratas del mundo. Puede decir, aunque ello signifique bien poco, que San Francisco se adelantó a su época y afirmar lo que no deja de ser verdadero, que el santo anticipó cuanto de liberal y más atractivo encierra el genio moderno, el amor a la naturaleza, el amor a los animales, el sentido de la compasión social, el sentido de los peligros espirituales que encierran la prosperidad y aún la misma prosperidad. Todas estas cosas que nadie comprendió antes de Wordsworth eran ya familiares a San Francisco. Todas estas cosas que Tolstoy fue el primero en descubrir eran cosas admitidas y corrientes para el santo. A él se le podrá presentar no solo como héroe humano, sino también del humanismo. En realidad, como el primer héroe del humanismo. Se le ha descrito como una especie de lucero de la mañana del Renacimiento, y en comparación con todo esto puede alguien ignorar o pasar por alto su teología ascética como mero accidente de la época que afortunadamente no resultó fatal. A su religión se la puede mirar como superstición, bien que inevitable, de la que ni el mismo genio podría librarse totalmente, y, vistas así las cosas, considerar que sería injusto condenar a San Francisco por la negación de sí mismo o censurarlo por su castidad. No cabe duda que, incluso, desde semejante punto de vista, la estatura del santo mantendría los rasgos de
heroicidad y todavía mucho se podría añadir acerca del hombre que intentó acabar las cruzadas hablando con los sarracenos e intercedió por los pajarillos ante el emperador. El autor de semejante estudio describirá de manera puramente histórica toda la gran inspiración franciscana que se dejó sentir en las pinturas de Giotto, en la poesía de Dante, en los milagros o piezas de teatro religioso que hicieron posible el drama moderno y tantas otras cosas que aprecia la cultura de nuestro tiempo. Ciertamente, puede el autor intentar un tratamiento del tema como ya otros lo hicieron, sin casi plantear siquiera la menor cuestión religiosa. En resumen, podría esforzarse por contar la historia de un santo sin Dios, lo cual se asemeja a querer relatar la vida de Nansen, sin mencionar el Polo Norte. Si se elige la segunda manera, el autor quizás se vuelque al otro extremo y asuma lo que podríamos llamar un tono decididamente piadoso. Hará entonces del entusiasmo religioso un tema tan central como lo fue para los primeros franciscanos. Tratará la religión como la cosa real que ella fue para el Francisco de Asís, real e histórico. Hallará, por así decir, un sustento o un austero gozo en desplegar pomposamente las paradojas del ascetismo y los sagrados trastornos de la humildad. Marcará todo el relato con el sello de los estigmas y anotará los ayunos como batallas reñidas contra un dragón hasta que, a la vaga mentalidad moderna, San Francisco le resulte tan sombrío como la figura de Santo Domingo. En resumen, creará lo que muchos en nuestro mundo mirarían como una suerte de negativo fotográfico, como el reverso de todas las luces y sombras, cosa que los necios hallarán tan impenetrable como las tinieblas, y aún muchos de entre los juiciosos, tan invisible como la escritura con tinta simpática. Semejante estudio de San Francisco resultaría ininteligible a cuantos no compartan la religión del santo y tal vez solo inteligible en parte para quienes no sintiesen su vocación misma. Según los matices del juicio que se adopten respecto a Francisco, se lo mirará como algo muy bueno o muy malo para el mundo. La única dificultad para desarrollar el tema según esta orientación radica en que la empresa es imposible. Para escribir la vida de un santo se necesita otro santo. En el caso presente, las objeciones a esta orientación son insuperables. En tercer lugar, podría tratar de hacer lo que yo he ensayado en este libro, y según ya antes indiqué, este método encierra también sus problemas peculiares. El autor podría adoptar la posición del acostumbrado investigador moderno y, en realidad, el autor de este libro se halló antes por completo en semejante posición y la adopta aún más muy a menudo. Podría tomar como base la de quien admira ya a San Francisco, pero solo por aquellas cosas que le parecen admirables al observador de hoy. Es decir, presumiría que el lector es, por lo menos, tan culto como Renan o Matthew Arnold, pero a la luz de esta cultura trataría de iluminar lo que Renan y Matthew Arnold dejaron a oscuras. Procuraría utilizar las cosas ya comprendidas para explicar las que no lo son. Diría al lector moderno: he aquí una figura histórica que ya se parece como atractiva a muchos de nosotros por su alegría, por su romántica imaginación, por su cortesía y camaradería espirituales, pero en la que también concurren ciertos elementos, evidentemente tan sinceros como vigorosos, que nos parecen harto anticuados y repulsivos. Pero en resumidas cuentas, el santo solo fue un hombre, no media docena de hombres. Lo que os parece contradicción, no se le pareció a él. Veamos, pues, si es posible comprender, con la ayuda de las cosas ya comprendidas, las que parecen ahora doblemente oscuras por su propia opacidad y por su contraste irónico. No quiero significar, naturalmente, que pueda yo alcanzar esa totalidad psicológica en el presente esquema sencillo y rápido. Quiero decir, empero, que es esta la única condición polémica que aquí voy a admitir, es decir, que me dirijo al observador simpatizante. No aceptaré mayor ni menor compromiso.
A un materialista no ha de importarle que las contradicciones se concilien o no. Un católico tal vez no vea contradicción alguna que deba conciliarse. Pero en este libro me dirijo al hombre moderno en su tipo corriente, simpatizante, pero escéptico, y puedo esperar, aunque sea vagamente, que acercándome a la historia del gran santo a través de lo que hay en ella de claramente pintoresco y popular, podré comunicar al lector una mayor comprensión de la coherencia de aquel carácter en su conjunto, y que acercándonos a él de este modo podremos, por lo menos, vislumbrar la razón que asistió al poeta que alabó a su señor, el sol, para esconderse a menudo en oscura caverna. ¿Por qué el santo que se mostró tan dulce con su hermano lobo fue tan rudo con su hermano el asno, según motejó a su propio cuerpo? ¿Por qué se apartó de las mujeres el trovador que dijo abrazarse en amor? ¿Por qué el poeta, que se gozaba en la fuerza y la alegría del fuego, revolcó su cuerpo en la nieve? ¿Por qué el mismo canto en que grita con toda la pasión de un pagano: Loado sea Dios por nuestra hermana la tierra, que nos regala con variadas frutas, con hierba y flores brillantes, casi termina así: Loado sea Dios por nuestra hermana la muerte corporal? Renan y Matthew Arnold fracasaron completamente ante la prueba de estas contradicciones. Se contentaron con seguir alabando a San Francisco hasta verse atajados por sus propios prejuicios, los tercos prejuicios del escéptico. En cuanto dieron con algún acto de Francisco que no comprendían o no era de su gusto, no intentaron comprenderlo y menos encontrarlo grato. Volvieron sencillamente la espada a la totalidad del problema y no anduvieron más con él. Con semejante proceder nadie avanzaría en el camino de investigación histórica. Tales escépticos se ven en realidad impelidos a abandonar con desesperación la totalidad del tema, a dejar el más simple y sincero de los caracteres históricos como un amasijo de contradicciones. Arnold alude al ascetismo del Albernia casi atropelladamente como si fuera un borrón, feo pero innegable en la belleza de la historia, o, mejor dicho, como si se tratara de una lamentable caída y de una vulgaridad al final de la historia. Ahora bien, esto es simplemente estar ciego ante el punto culminante de una historia. Presentar el monte Albernia como el simple fracaso de Francisco equivale exactamente a presentar el monte Calvario como el simple fracaso de Cristo. Tales montañas son, sean como fueren, y es necio decir que son huecos relativos o negativas quebradas abiertas en el suelo. Existieron manifiestamente para significar culminaciones y señalar linderos. Tratar de los estigmas como de una especie de escándalo que nos conmueve tiernamente pero con pena es cosa idéntica a tratar las 5 llagas de Cristo como 5 manchas en su persona. Puede repugnarnos la idea del ascetismo, puede igualmente repugnarnos la idea del martirio, pero por esta razón podéis sentir una repugnancia sincera y natural ante el concepto total de sacrificio que simboliza la cruz. Pero si es una repugnancia inteligente, conservaréis aún cierta aptitud para daros cuenta del punto culminante de la historia de un mártir, o aún de la de un monje. No podréis racionalmente leer el Evangelio y considerar la crucifixión como una adición tardía o una falta de gradación o un accidente en la vida de Cristo. Es, muy a las claras, el punto culminante de la historia, como la punta de una espada, de aquella espada que traspasó el corazón de María. Y, racionalmente, no podéis leer la historia de un hombre presentado como espejo de Cristo sin comprender su fase final, como hombre de dolor, y sin apreciar, siquiera artísticamente, lo bien que le sienta recibir, en una nube de misterio y soledad, y no infligidas por mano de hombre, las heridas incurables y eternas que sanan al mundo.
Por lo que hace a la conciliación práctica de la alegría con la austeridad, debo dejar que la misma historia la sugiera. Pero, ya que he mencionado a Matthew Arnold, a Renan y a los admiradores racionalistas de San Francisco, insinuaré lo que me parece más aconsejable que recuerden sus lectores. Estos distinguidos escritores toman por obstáculo hechos como los estigmas, porque para ellos la religión era una filosofía. Era una cosa impersonal y únicamente de entre las cosas terrenas la pasión más personal nos procura con relación a ella un paralelismo aproximado. Un hombre no se revuelca en la nieve por una propensión natural que conduce las cosas a cumplir la ley de su existencia. No andará sin aliento en nombre de algo externo a nosotros que conduzca a la rectitud. Hará estas cosas u otras muy parecidas bajo un impulso muy distinto. Hará estas cosas cuando esté enamorado. El primer hecho que debe notarse al hablar de San Francisco se halla envuelto en el hecho inicial de su historia, cuando dijo en un principio que era trovador y proclamó más tarde que era trovador de un más noble y nuevo romanticismo. No usaba una simple metáfora, se comprendía mejor a sí mismo que le comprenden los eruditos. Fue un trovador, aún en las peores agonías del ascetismo. Fue un enamorado de Dios, y también un enamorado de los hombres, cosa que encierra probablemente una vocación mística todavía más singular. Un enamorado de los hombres es casi lo contrario de un filántropo. Y, por cierto, la pedantería del vocablo griego encierra algo así como una sátira. Un filántropo puede decirse que ama a los antropoides, pero como San Francisco no amó a la humanidad sino a los hombres, tampoco hubo de amar a la cristiandad sino a Cristo. Podréis decir, si os place, que era un lunático, amante de una persona imaginaria, pero se trataba de una persona imaginaria, no de una idea imaginaria. Y para el lector moderno la clave del ascetismo y de otras muchas cosas se halla mejor en las historias de enamorados que nos parecen más bien lunáticos. Referid la historia del santo como la historia de uno de los trovadores. Referid las cosas extravagantes que hiciera por su dama y la perplejidad moderna desaparece del todo. En semejante historia romancesca no existirá contradicción entre el poeta cogiendo flores al sol y soportando el frío de una noche en la nieve, entre alabar toda belleza terrena y corporal y negarse luego a tomar bocado, entre glorificar el oro y la púrpura y vestir deliberadamente unos andrajos, entre mostrar patéticamente una grande hambre de vida feliz y a la vez una gran sed de muerte heroica. Estos enigmas se resolverían fácilmente en la simplicidad de todos los amores nobles, pero el suyo fue un amor tan noble que casi nadie oyó hablar de él. Veremos más adelante cómo este paralelismo del enamorado se ajusta prácticamente a los problemas de su vida y a las relaciones con su padre y con sus amigos y las familias de ellos. Sucedería casi siempre que si el lector moderno lograse sentir como una realidad este género de amor, podría sentir esta suerte de extravagancia como un bello romanticismo. Pero solo lo hago notar aquí a manera de punto preliminar, ya que, aun cuando está muy lejos de encerrar la verdad final de esta materia, constituye el mejor modo de aproximarse a ella. El lector no empezará a vislumbrar el sentido de una historia que puede parecerle muy extravagante, mientras no comprenda que, para aquel gran misterio, su religión no era una especie de teoría, sino algo así como unos amores. Y el único propósito de este capítulo preliminar consiste en exponer los límites del presente libro, que se dirige solamente a aquel sector del mundo moderno que haya en San Francisco cierta dificultad moderna, que se siente capaz de admirarle y que no obstante lo acepta a duras penas, o que puede apreciar al santo prescindiendo casi de la santidad. Y mi único título para intentar siquiera semejante tarea consiste en que durante largo tiempo me encontré en diversas fases de un estado semejante. Una infinidad de cosas que ahora comprendo, en parte, las imaginé del todo incomprensibles.
Muchas cosas que ahora tengo por sagradas las hubiera desdeñado como totalmente supersticiosas. Muchas que al considerarlas ahora internamente me parecen lúcidas y resplandecientes. Hubiera dicho con sinceridad que eran oscuras y bárbaras cuando las contemplé en su apariencia durante aquellos días lejanos en que, por primera vez, la gloria de San Francisco ardió en mi fantasía. También yo he vivido en la Arcadia, pero en la misma Arcadia encontré a un hombre que vestía hábito pardo y amaba a los bosques más que Pan. La figura con hábito pardo se levanta sobre el hilar de la estancia donde escribo y es la única entre muchas otras imágenes que en ninguna etapa de mi peregrinación dejó de serme familiar. Existe cierta armonía entre el hilar y la luz de la lumbre, y el primer placer que hallé en sus palabras sobre el hermano fuego, pues su recuerdo surge bastante remotamente en mi memoria para mezclarse con los ensueños más domésticos de los días juveniles. Las mismas sombras fantásticas que proyecta la lumbre ejecutan una callada pantomima parecida a la que divierte a los pequeños, y aquellas sombras que yo veía eran ya entonces sus sombras favoritas de fieras y pájaros, tal como él las vio, grotescas pero con una aureola de amor divino. Su hermano lobo y su hermana oveja casi se parecen a la hermana raposa y al hermano conejo de un tío Remo más cristiano. Poco a poco he logrado ver nuevos aspectos maravillosos de aquel hombre, pero nunca olvidé el que ahora me place evocar. Su figura se halla en un puente que enlaza mi conversión y mi infancia a través de muchas otras cosas, ya que la historia romancesca de su religión penetró hasta el racionalismo de aquella vaga época victoriana. Porque he realizado esta experiencia, podré guiar a otros en el camino, un poco más allá, pero solo un poco más allá. Nadie mejor que yo sabrá que en tal camino andarían con temor los mismos ángeles, mas, aunque tengo por seguro mi fracaso, no me abruma el temor, puesto que el santo supo tolerar con alegría a los locos. Muy bien, voy a dejar aquí este primer capítulo del libro en donde Chesterton nos ofrece el prolegómeno de la obra, es decir, cuál va a ser el marco, cuál va a ser el entendimiento desde el cual él va a describir la vida de San Francisco. En este caso, Chesterton se quiere alejar de dos puntos de partida, que para él, aunque son importantes, no le son válidos para este acercamiento. El primero tiene que ver con un punto de vista racional, aquel que admira la figura de San Francisco, pero que no compra a San Francisco, aquel que al que San Francisco, para quien San Francisco puede representar mucho en términos de su amor a las personas, su amor a la naturaleza, pero de quien no compraría su ascetismo o su renuncia a las cosas del mundo. Por otro lado, Chesterton también va a renunciar al otro estadio, a la otra manera de poder acercarse a San Francisco, que es a través de de la visión meramente religiosa, meramente mística, aquella que probablemente va a lo largo de su vida impregnarle esa aura de hombre muy cercano a Cristo, esa aura del hombre estigmatizado. Chesterton en este caso quiere ir por un punto medio, ¿no? Y quiere presentar al santo en sus paradojas, como a alguien que está enamorado y que hace cosas de enamorado, pero que en este caso está enamorado de Dios, no tanto de los hombres, como son normalmente las historias
de amor de enamorados. Ese es el acercamiento que quiere ofrecer en este caso Chesterton. Y en este primer capítulo ha tratado de bosquejar aquello que para él es realmente importante y aquellos elementos que, como dije hace un rato, representan una verdadera paradoja. ¿Mm? Muy bien, espero que les haya gustado. No es una biografía, es un libro corto, sí, pero en este caso Chesterton no nos ofrece la lineal, digamos, una historia lineal, ¿no? Sino nos ofrece una historia problemática que hacen que el lector piense y se problematice con la figura del santo. Muy bien, espero que les haya gustado este primer capítulo y los espero en el segundo capítulo con más historia de San Francisco de Asís. Ahora sí, ya entrando en harinas. Nos vemos en el siguiente video. Paz y bien.